con el gentil patrocinio de Javelin, lo último en tecnología e innovación, distribuido por Lucalza. Bienvenidos a Semblanza Deportiva. Hoy estaremos hablando de un gran personaje del fútbol nicaragüense, de José María Bermúdez, el popular Chema, quien defendió los colores del Diriangén, del Walter Ferretti y también del conjunto del Real Estelí en el fútbol local y fue figura fundamental en la época de la selección nicaragüense de fútbol, la azul y blanco, cuando se medía a las grandes potencias centroamericanas y con sus grandes jugadores. Chema es realmente una institución, un símbolo, una insignia del fútbol nicaragüense y por supuesto, naciendo en Diriamba, el fútbol corría por sus venas. Hoy es el turno del fútbol acá en Semblanza Deportiva con la historia de Chema Bermúdez. Tengo la dicha, digo yo, de haber nacido en Diriamba. Segundo, que vengo de una familia futbolera. Mi abuelo futbolista, del Diriangén por muchos años. Mi papá futbolista también. Entonces, pues yo creo que igual allá nacemos en medio de nuestras condiciones y lo primero que hacemos es salir a jugar fútbol en la calle. Eso es algo que siempre se daba en Diriamba, pues, y así comencé. Mi papá, lógicamente, el principal mentor, me llevó a las categorías menores del Diriangén. Comencé jugando ahí en el Diriangén, después crucé a un equipo que se llamaba La Mascota y así fui dando saltos de categoría según la edad. Pues lógicamente fui acertando como jugador poco a poco. Me fui desarrollando ahí siempre en las categorías, en las ligas menores de Diriamba, hasta llegar a la juvenil. Cuando llegué a la juvenil, yo incursioné en un equipo que se llamaba Vícolo Pinares, que era del papá de un amigo mío, don Roberto Aúd, en paz descanse. Empezamos a jugar en ese equipo juvenil. Luego, al sobrepasar la edad de la juvenil, quedamos campeones todo el tiempo en ese torneo. Al sobrepasar la edad de la juvenil, nos metieron a la tercera división de Diriamba. Empezamos a jugar en tercera división, empezamos a quedar campeones en tercera división y de ahí se le ocurrió al papá de este amigo mío y un tío hacer un proyecto de un equipo para meterlo a la tercera nacional. Ya siempre como Vícolo Los Pinares, patrocinados por esa empresa, nos daban una ayuda mínima, al menos de lo que era la vestimenta, nada más, que eso era lo que nosotros en ese momento nos preocupaba, nada más. De la tercera división quedamos campeones a nivel nacional y saltamos en lo que en ese momento se conocía como la segunda división B. Jugamos este campeonato de segunda división B y quedamos campeones y pasamos a la segunda división A. El recorrido fue año a año, fuimos quedando campeones en cada una de las categorías. Cuando quedamos campeones en la segunda, recuerdo la final contra Matagalpa, que la ganamos en Diriamba, ya no ganamos el derecho de ascender a la primera división en ese tiempo. Entonces en ese tiempo, cuando nosotros quedamos campeones en segunda división, estaba el torneo nacional de primera división. Entonces nosotros tuvimos un impasse ahí, un descanso cuando quedamos campeones de segunda, porque nosotros íbamos a incursionar en la primera división hasta el siguiente torneo. Hay una propuesta de jugar en Diriangén en calidad de préstamo. Entonces termina ese torneo nacional con Diriangén, debuto de 15, 16 años en primera división, juego ese torneo con Diriangén, regreso a Pinares, jugamos el torneo de Copa, no me acuerdo qué lugar quedamos. Después con Pinares participamos ya en el torneo nacional de los 10 equipos, nos clasificamos, recuerdo otra vez, clasificaban creo que los primeros 4 y no estuvimos entre los primeros 4. Después de ese torneo nacional con Pinares, la gente económicamente estaba mal, la empresa, y deciden vender la franquicia a Jinotepe, que se llamaba, de ahí sale el nombre de Sinotepel Pinares. Tenía que mantenerse el nombre de Pinares, aunque sea como apellido, pero el equipo se llamaba Sinotepel Pinares. Y cuando se da ese traspaso desde el equipo a Jinotepe, pues ahí donde yo regreso y quedo con Diriangén y juego la mayor cantidad de años con Diriangén. Quedo campeón con Diriangén de goleo. Ahí establecemos un récord de más goles en una temporada. Ahí establezco otro récord personal de 9 goles en un solo partido, casualmente contra el Sinotepel Pinares, que había sido el equipo donde yo había militado anteriormente. El nombre nada más de Pinares, pues, porque era completamente de Jinotepe el equipo. De ahí 3 años consecutivos campeones con Diriangén.
De ahí pues vinieron las responsabilidades y me tocó emigrar para Ferretti. El año que llego a Ferretti también quedamos campeones, quedo campeón con Ferretti. Juego un par de años más con Ferretti, voy a Estelí. Juego una temporada únicamente con Estelí, que nos elimina a Diriangén casualmente en una semifinal con un gol de oro de Sergio Gago, todavía lo recuerdo muy bien. Y después de esa incursión en Estelí, regreso nuevamente a Diriangén, juego unos años más con Diriangén. Después de ahí salgo nuevamente a Ferretti. Después, estando en Ferretti, me llega la oferta de jugar en el América, aquí de Managua también. Juego con el América, pero ya ya te hablo que de 32, 33 años con el América. Chema, ¿cómo fue ese proceso de adaptación, llegando muy joven a la primera división, 15, 16 años, un adolescente, y pasar pues quizás de vivir el fútbol como una diversión, como algo netamente de un juego, allá la responsabilidad de ganar, de entrenar, de la exigencia de los partidos? ¿Cómo lo asimilaste? Fíjate que a nosotros, por lo menos, o a esta camada de jugadores allá en Diriamba, no nos costó mucho asimilar eso, porque en las pequeñas ligas siempre, aunque lo jugábamos por diversión, más que por diversión era porque nos gustaba, porque queríamos. Yo creo que todos los niños en Diriamba, una vez que nacen y conocen y tienen uso de razón, lo primero que piensan es en jugar en Diriangén. Entonces yo creo que eso fue algo que con lo que nosotros crecimos y lo fuimos haciendo. Ahora, cuando yo salgo de Diriangén es cuando comienzan las responsabilidades. O sea, cuando yo me hago de familia, cuando viene, en este caso, mi primera hija, pues entonces tengo que buscar de dónde, porque anteriormente a eso nosotros entrenábamos todos los días con la misma disciplina, con el mismo entusiasmo de siempre, sin recibir nada a cambio, ¿no? Nosotros, la gente que sabe y la gente que tal vez no conoce, pues nosotros, yo podría decir, los mejores años de mi vida los jugué gratis, porque quería, porque sentía, porque había una pasión y tenía una responsabilidad después con esa camiseta, con la gente que la vestía. Haber llegado joven y haber visto jugadores, compartido cancha con jugadores como Reinaldo, Cruz, y de los que recuerdo, de los mayores, lo que era Mauricio para uno como entrenador, como referente, a una persona que había sido un ídolo mío cuando estaba chiquito, al verlo jugar, estar del frente a él, el respeto que solo uno le tenía con la presencia por lo que él había sido. Entonces, esas fueron las cosas que nos fueron dando aquella entrega y aquella disciplina. Y lo más importante es, y en ese tiempo, la gente podrá decir cualquier cosa, pero en la selección de Nicaragua de fútbol habíamos por lo menos 7, 8 jugadores de Diriamba, y todos éramos del Diriangén. Y la mayoría llegamos a la selección como planta de la selección. Y la gente dirá que éramos del Diriangén y que el técnico y que la argolla, pero los que estaban en ese tiempo saben que el rendimiento y lo que nosotros nos reventábamos para estar ahí era lo que nos tenía ahí, lo que nos mantenía. Nosotros íbamos a la selección no con los nombres, llegábamos con el trabajo y con lo que hacíamos y lo que demostrábamos en la cancha. Ese tiempo en Diriangén, donde se ganan campeonatos, donde compartís vestidor, cancha con jugadores notables, figuras de este equipo, ¿fue de los mejores quizás dentro de tu carrera como profesional? Sí, claro. Sí, eso, por eso te digo, esos inicios fueron los que yo creo que a mí me marcaron como jugador. Hay anécdotas, porque el fútbol te deja 1000 anécdotas, porque digamos, una vez que ya me establecí, por decirlo así, en el equipo y venían los chavalos, a veces yo era el que tenía un temperamento de mucho regañar y gritarle. Entonces habían compañeros que no funcionaban pues, en esa manera. Entonces yo les decía, yo les doy el ejemplo mío, porque yo cuando jugaba, por decir algo, con Reinaldo, estar jugando y perder una bola o algo más claro, que había para dar un pase claro con Reinaldo y no darla y perderla, de chaval, o sea, pero decía yo, bueno, la próxima vez lo voy a hacer bien para que este viejo no me regañe, decía yo en ese tiempo. Pero lógicamente ellos tenían un estatus, eran jugadores hechos y derechos, unos chavalos, y eso ayudó más bien a formarte un carácter y a formarte como jugador y tener un propósito de hacerlo cada día mejor, pues no a agacharme, no. La próxima la hago mejor porque este viejo no me vuelve a gritar, este no me vuelve a decir. Entonces, y ahí pues uno poco a poco hasta que te estableces ahí.
y sacas lo mejor porque tenés como jugador. Uno de los partidos que indudablemente ha quedado en la memoria de los fanáticos del Diriangén y también, por supuesto, de Chema Bermúdez es aquel triunfo histórico contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, que traía a muchos futbolistas que habían sido mundialistas y, por supuesto, eran los grandes favoritos para imponerse en aquel torneo de la UNCAF. Chema Bermúdez marcó un gol y celebró esa histórica victoria con la camiseta de sus amores, la camiseta del Diriangén. Fíjate que anterior a esto me trae también el mismo recuerdo porque nosotros hacemos una remontada contra el equipo Eurokicker de Panamá. Venimos de perder 4-2 en Panamá, 4-2 creo en Panamá, y aquí Diriamba empezamos ganando 1-0, ahí marco yo, igual marcó 2 goles y remontamos y hacemos un marcador de 4-1. Entonces pasamos nosotros la segunda ronda y nos toca con Alajuela. En ese tiempo Alajuela había alrededor de 5 o 6 seleccionados que venían, creo que era de una Copa América, si no me equivoco, de Wilmer López, Luis Marín, de Mauricio Montero, el portero, aquel Harold Wallace, una camada de jugadores ticos, Wilmer López, que le decían el Pato López, un mediocampista de un nivel. Pues y nosotros en Diriamba ese día pues nos paramos y dijimos, vamos a jugar, estamos en nuestra casa y aquí aquí donde siempre hemos jugado mejor y vamos a darlo todo, ¿no? Y lo dimos todo y pues la gente, yo creo que ni ellos mismos se creían que estaban perdiendo contra Diriangén, y eso es algo que siempre va a quedar y que nos marcó a todito, a esa generación, incluso a compañeros que no jugaron ese partido esa vez, pero que estaban ahí, no lo jugaron por una u otra razón, pero los que estuvimos en la cancha y lo que sentimos, yo creo que no lo vamos a volver a sentir ni lo sentirá nadie, así de fácil. 32 goles en un torneo de 25 partidos, si no me equivoco, un récord todavía para el fútbol nacional. Tenías una capacidad goleadora que era muy impresionante en el balompié nicaragüense. Fíjate que eso en esa temporada que hago 9 goles en un solo partido y 32 en un torneo, fue una etapa regular de 18 jornadas. Entonces, lo que hizo ver lo que me catapultó en ese momento es que anterior a ese torneo, el campeón goleador había habido un empate entre Livio Bendaña y César Rostrán. Ambos habían quedado con 25 goles. Incluso recuerdo el último partido, Livio falló un penalti a última hora y quedan los dos, son colíderes goleadores, César Rostrán y Livio Bendaña, todavía lo tengo yo en recortes de periódico. Y lo que hace es ver distinto, o lo que le da algo distinto al liderato de goleo mío en ese momento, es que esa temporada anterior se había jugado un torneo experimental nacional de 4 vueltas. Entonces ellos hacen 25 goles cada uno en un torneo de 4 vueltas. Entonces el asterisco está en que yo hago 32 goles en 2 vueltas y los 9 goles que hago en un solo partido. Entonces eso es lo que actualmente todavía se mantiene pues como el promedio de goles por partido. Yo creo que aún lo tengo yo, creo. Hay que hablar también del paso de Chema Bermúdez en la selección azul y blanco. Como mencionamos anteriormente, en aquella etapa no se jugaba contra los equipos del Caribe, se jugaba contra los centroamericanos, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador. Todos ellos traían a sus futbolistas foráneos, eran realmente selecciones muy competitivas y Chema ante esas selecciones se lucía. En un torneo de la UNCAF 2001 fue decretado el mejor jugador y anotó también un golazo ante la selección catracha. Yo formo parte de la selección. Yo comienzo en una selección desde los primeros Juegos Centroamericanos que se dan en El Salvador. Creo que fueron en el 94, 92, por ahí los Juegos Centroamericanos. Desde ahí yo empiezo a formar parte de la selección en esa categoría yo era sub-21. De ahí formé parte anterior de eso, había formado parte de una eliminatoria de una sub-19, una sub-17 y estuve en todas las categorías de la selección y llegué a la selección mayor muy chavalo también.
Incluso fui suplente en la selección mayor, pero ya era parte de la selección mayor, una eliminatoria que vivimos con Panamá, me acuerdo. Todavía estaba muy chavalo, pero ya jugaba en primera división y fui a formar parte de la selección. Todo el tiempo nosotros hay cosas que las tenemos que decir porque son historias que la gente lógicamente no lo conoce, y la gente joven lo que ha visto es lo que hay, ¿no? En el tiempo nuestro pues difícilmente no habían redes sociales, no eran televisados algunos partidos, aquí la mayoría. Hay algunos videos, cosas que se miraron de torneos internacionales, pero digamos, yo salto a jugar a Honduras también, una vez que me miran jugando en la selección. En los Juegos Centroamericanos en San Pedro Sula en el 98, yo siempre soy el capitán de la selección, y en ese torneo a mí me declaran el mejor jugador del torneo. Anoto el mejor gol del torneo, y eso está en un libro de la UNCAP, de la Confederación, porque hubo un reconocimiento que yo creo que lo guardo con muchísimo cariño. O sea, haber sido nombrado el mejor jugador del torneo para mí es haber sido nombrado el mejor jugador de Centroamérica en ese momento, encima de Amado Guevara de Honduras, encima de Rolando Fonseca de Costa Rica. Entonces para mí eso es algo que no tuvo sin precedentes, que cuando regresé aquí a Nicaragua para la votación de la ACDN, estuve entre los 10 mejores atletas en ese año, y quedé como en 6º lugar, creo. Y tengo también, que guardo con mucho cariño, la placa de la ACDN donde me reconocen como el mejor jugador, el atleta del año en fútbol esa vez. Entonces son cosas que sí guardo, y con la selección, como te digo, hay algo que la gente no maneja, y es que nosotros como Nicaragua pertenecíamos en ese tiempo a la UNCAF. La UNCAF es la Unión Centroamericana de Fútbol. Entonces en UNCAF estaba Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua. Ese tiempo Niveliza estaba. Entonces, las eliminatorias nuestras nos tocaban un partido ida y vuelta, nos tocaba Honduras, o nos tocaba Panamá, o nos tocaba Costa Rica, o nos tocaba Guatemala, y pues hasta ahí llegábamos, ¿no? Entonces, se nos achacan únicamente resultados negativos. Yo creo que nosotros hicimos partidos súper buenos, perder 1-0 con Honduras, con aquel Honduras de Pavón, de Tyson Núñez, aquel Chepo Fernández, gente de una camada en Honduras que todititos, Amado Guevara, que todititos jugaron fuera, Rambo de León. Perder 1-0 una eliminatoria con ellos, para nosotros son resultados buenos. No ganamos, estamos claros que no ganamos, pero después una eliminatoria que tenemos con Guatemala, donde viene Juan Carlos Plata, Memín Funes, los hermanos Julio y Jorge Roda, todos jugadores de la MLS, el Chino Ruano, un lateral que era impresionante. Cuando nosotros jugamos con Guatemala, nosotros perdemos, diríamos, 1-0 esa eliminatoria, y vamos a Guatemala y perdemos en Guatemala 2-1. Y tuvimos los chances, y desgraciadamente no, pero eran con selecciones de nombre que por supuesto estaban por encima de nosotros. Nos llevan muchos años de adelante al fútbol nuestro, y que los partidos que nosotros hicimos, ahora que se abre el abanico de las selecciones, que pertenecemos a una confederación que es CONCACAF, que está compuesto de 41 países. Dentro de estos 41 países hay un sinnúmero de islas, que es con las que nos hemos enfrentado, a las que les hemos ganado, donde hicimos los primeros puntos en eliminatoria, donde hemos hecho las clasificaciones a Copa Oro. Entonces, o sea, la oportunidad que ha habido en estos años ha sido muchísimo mejor que las oportunidades que nosotros tuvimos en ese tiempo. Esa selección, te digo, yo te la pongo a jugar con cualquiera de esas islas y le ganamos caminando, te lo aseguro. La gente podrá decir lo que quiera, pero nosotros técnicamente, y lo que jugábamos, y los huevos, me disculpas, que poníamos para jugar, y te aseguro que una de esas islas no nos hubiese metido la mano en ningún momento. ¿Cuál es tu opinión, Chema, de la camada actual del fútbol nicaragüense que llega a la selección? Estos muchachos que han conseguido clasificaciones a Copa Oro, entendiendo por supuesto que los rivales que ustedes tuvieron fueron de una exigencia, y comparto eso, mucho mayor, pero ¿cuál es tu opinión de esta camada de jugadores? Fíjate que mi opinión es que hay una camada de jugadores muy buenos,
muy bueno. Yo me puedo regresar a la primera clasificación de la Copa Oro. Se le gana a Guatemala en un repechaje de una buena manera a Guatemala. Y te estoy hablando de esa selección, por lo menos 2009. Yo te hablo de la camada de Wilson, los inicios de Juan, por ahí andaba Wilber Sánchez, David Solórzano, el mismo Alonso, Collado, Rudel, Ismael Reyes. Esa selección del 2009 que gana esa clasificación a la Copa Oro, yo creo que no hay nada que objetar. Le gana a Guatemala un 2-0, 2 goles de Wilson. Esa camada, te digo, una camada para mí de mucho talento. Pues lógicamente después sucedieron muchas cosas donde ese proceso de repente se cortó por muchas cosas. Salió una camada nueva de jugadores, que es cuando la llegada de Enrique Llena ya aquí al país, la otra clasificación que se da Copa Oro, ya está más establecido Juan, aparece por ahí Axel Villanueva, está Norfran Lazo que viene también. Si se hace una camada, yo creo que de jugadores muy buenos. Por eso cuando hablamos de los resultados y la gente de ahora, yo creo que lo que Henry Duarte hizo fue agarrar un proceso que ya venía haciéndose desde ese tiempo y pues que lógicamente lo llegó a madurar. Le puso disciplina, cambió mucho la mentalidad, pero si vos revisás los nombres de los jugadores, de los procesos cuando empezó Llena, que es ahí donde se obtienen los primeros 3 puntos en una eliminatoria, los nombres casi son los mismos, ¿no? Lógicamente yo creo que ha venido acompañándose de jugadores nuevos. Hay una camada sub-20 que tenemos nosotros actualmente, que es la que ganó el pase al premundial de manera invicta aquí. Igualmente le ganamos a 4 islas, pero lo ganamos y es un mérito que no se le puede quitar a los muchachos. Ganaron todos los partidos, no permitimos un solo gol en toda la eliminatoria y de esta manera nos clasificamos a un premundial. Yo pienso que como todo, el fútbol también ha ido evolucionando, los sistemas van evolucionando, las filosofías de juego van evolucionando, todo va evolucionando, y yo creo que pues los jugadores que tenemos actualmente pues se han ido adaptando a esos cambios y a esas nuevas filosofías, a esas nuevas formas de juego que pueden ser más rápidas, deben tener más fuerza, un sinnúmero de cosas, pero yo pienso que sí, que tenemos una camada muy buena de jugadores. Chema Bermúdez siguió ligado al deporte del balompié como directivo en una primera etapa de la Federación Nicaragüense de este deporte. Actualmente ha regresado a FENIFUT desempeñando el cargo de secretario general. Y en esta entrevista también nos comenta acerca de la contratación del nuevo seleccionador para la azul y blanco y los parámetros que se van a tomar en cuenta. Mira, nosotros hemos sido abordados. Yo he sido abordado varias veces con el tema del seleccionador. Cuando en el 2012, por ahí creo, 10-12, yo estoy en la federación, aquí se tomó un acuerdo a nivel de la presidencia, el comité ejecutivo, que ya no van a poder estar al mando de la selección entrenadores nacionales. En ese tiempo, te recuerdo, Mauricio Cruz, Florencio Leiva, bueno, ese grupo entonces se toma la decisión que se va a contratar a un entrenador extranjero, y es la llegada de Enrique Llena. Enrique Llena es un técnico con licencia UEFA Pro, que es la categoría A de su licencia. Entonces, él viene y hace su pasada por Nicaragua. Cuando Enrique Llena se va, que yo casualmente nuevamente estoy en la federación, cuando Enrique Llena se va, viene la contratación de Henry Duarte. Y el requisito fue el mismo: extranjero, licencia A, UEFA Pro, profesor hasta instructor FIFA era pues Henry Duarte. Entonces, esos han sido los parámetros que se utilizaron en los últimos años de la contratación de un técnico para la selección mayor. ¿Qué vamos a ver ahora? Que aparte de eso va a ser algo que lo tiene que decidir el comité ejecutivo, pero el perfil va a ir basado sobre lo mismo, pienso yo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una estafeta en un lugar y nosotros vamos a ir de esa estafeta de donde está puesta para arriba. Entonces el día de hoy nosotros hemos recibido, sin exagerar, al menos 100 currículos
entrenadores de todos lados y de todas las nacionalidades, incluso europeos, lógicamente, tal vez que no viven en Europa, pero europeos, nacionalidad europea, que se han venido a instalar en el fútbol de Guatemala, han estado por Costa Rica, han estado por Centroamérica, entonces que manejan más o menos un poco cómo puede ser el ambiente aquí en Centroamérica. La gente habla, ¿me entiendes? Se especula muchas cosas, que lo ideal sería un técnico nacional. Nosotros pensamos que no. Yo por lo menos pienso que no, muy personalmente no. No tiene por qué ser un técnico nacional. Aquí cuando vino Enrique Villena no conocía ningún jugador. Aquí cuando vino Henry Duarte no conocía ningún jugador. Pueden conocer un poco del país, como sea. Aquí el técnico que venga, si es extranjero, va a venir con un sistema de juego, va a venir con una filosofía de juego, y él va a venir y va a ver a los jugadores. Y él se va a encargar de escoger quién es el jugador que le sirve para lo que él quiere imponer. Porque él no va a venir a seguir ni darle seguimiento a un trabajo. Él lógicamente va a venir a imponer algo nuevo. Entonces yo quiero jugar de esta forma, y a mí, quien me sirve para jugar de esta forma es un lateral derecho alto, que vaya, que vuelva, que tire bien centro. Entonces eso lo va a escoger él entre los jugadores. No necesariamente tiene que ser alguien que conozca. ¿Por qué va a ser alguien que conozca? No hay ninguna lógica. Vos vas a venir y vos vas a implementar una filosofía de juego, y a partir de ahí vos vas a buscar quiénes son los jugadores que te sirven para lo que vos traes. No te estamos mandando nosotros a que entre lo que tenemos forme algo y te inventes algo. No. Vos debes de venir con un plan de trabajo. Vos debes de venir con una filosofía. Vos debes de venir con una idea de qué es lo que querés. Y estando aquí, vas a buscar las piezas que te sirvan para montar lo que vos querés. Un consejo, Chema, para terminar, a todos esos muchachos que hoy crecen y tienen el sueño de llegar a primera división, de triunfar en la selección, que vos sos un referente del fútbol nacional y de la selección azul y blanco. Fíjate que yo el consejo que le he dado siempre, y te hablo de esta sub-20 porque es la que recién, esta sub-20 es la que recién más he jugado, podría decir. He estado con ellos, he platicado con ellos, a ellos les gusta, yo bromeo mucho con ellos y les gusta, pero les he dicho algo que es real y que todos los jugadores, no solo yo, la mayoría de los jugadores seguramente ya lo vivieron. En primer lugar, que aquí de fútbol no se vive como jugador, no es algo que vaya a vivir. Y algo que deben de tenerlo clarísimo es que la vida útil del jugador es muy corta. Es muy corta, entonces vos debes de ser inteligente y ocupar esa vida útil, tus mejores momentos primero para estudiar. Yo te voy a decir algo, yo estudié en la UCA, becado todo el tiempo por el fútbol. Becado por el fútbol. Después dediqué tiempo al estudio, al fútbol y al trabajo. Mi consejo es ese, los muchachos aprovechen el tiempo al máximo, se los digo siempre. Recuerden que la vida útil del futbolista es corta. Goleador implacable, un hombre de fútbol, es Chema Bermúdez, indudablemente. Uno puede pasar conversando con él un día entero de fútbol y no te vas a aburrir. Realmente un tipo que le dejó mucho, pero mucho al fútbol nicaragüense, y como él lo ha dicho, cada vez que entraba a la cancha dejaba todo de su ser en cada partido por la casaca que estaba defendiendo. Ojalá en el futuro tengamos más jugadores con ese pundonor como Chema Bermúdez, el gran goleador nicaragüense. Se despide de ustedes Justin Pavón. Esto ha sido Semblanza Deportiva de Chema Bermúdez. Con el gentil patrocinio de Javelin, lo último en tecnología e innovación, distribuido por Lucalza.